Continuando con nuestros módulos de soporte vital en trauma para profesionales de la salud, vamos a terminar con este módulo que es el módulo 6, donde hablaremos sobre el trauma musculoesquelético. El trauma musculoesquelético, muchos de estos pacientes que sufren trauma cerrado tienen también lesiones del sistema musculoesquelético. Es por eso que estas lesiones a menudo podrían pasar e inclusive podrían ser dramáticas, ¿sí? En una de ellas, como por ejemplo las fracturas de hueso expuestas, todas esas fracturas expuestas podrían, digámoslo así, hacer una distracción del equipo y dejar de olvidar los parámetros tempranos como es el A, B, C del paciente. Recordemos que primero tenemos que garantizar todo el ABC antes de garantizar la parte eso. Ahora, es importante reconocer durante la revisión primaria toda la presencia de las lesiones de extremidades que amenazan la vida. Dentro de ella está la parte de circulación. Si tenemos una fractura expuesta y tenemos un compromiso vascular y este es evidente, inmediatamente debemos actuar sobre él. Los huesos largos, las fracturas expuestas, la pelvis inestable y las lesiones por aplastamiento son las primordiales o son las que más prioridad le tenemos que dar en el servicio de urgencia, porque este tipo de lesiones son las que nos descompensan al paciente de manera rápida y en los cuales podrían terminar en la muerte. Debe conocer siempre, el médico debe conocer la anatomía adecuada de las extremidades para de esta manera proteger al paciente de una mayor discapacidad posterior a todos posterior a todos los procedimientos que se realicen y de esta manera anticiparnos hacia una complicación. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones de las extremidades que pueden comprometer potencialmente la vida? Entonces vamos a tener hemorragia arterial grave, las fracturas femorales bilaterales y el síndrome por aplastamiento, o también hay que tener en cuenta el síndrome compartimental. Entonces, ¿cuál es el peligro latente de estos pacientes? La pérdida de sangre por este tipo de lesiones musculoesqueléticas que no se reconocen de manera temprana, pues van a someter al paciente a una complicación grave. Es por eso, vuelvo y les recuerdo, se deben de reconocer y se deben de determinar rápido estos pacientes. Ejemplo, tengo un paciente que observa una deformidad en una extremidad y tengo la piel pálida con un llenado capilar distal disminuido. Yo ya tengo que asumir que es una fractura desplazada y que ese paciente esa fractura me está comprimiendo la parte circulatoria. Esos pacientes, los médicos capacitados, tienen el deber y tienen todo su entrenamiento para hacer una tracción, alinear esa fractura, ¿sí? Hacer una tracción, hacer una alineación temprana, de liberar esa presión que estás haciendo sobre un nervio o una arteria e inmovilizarla al paciente. Mientras esto se hace un manejo quirúrgico definitivo, pero estaría salvando la extremidad del paciente. Entonces es muy importante esto. Ahora, cuando yo tengo una hemorragia arterial grave y tengo una amputación traumática, yo tengo que mirar que si hay un sangrado externo evidente, lo tengo que corregir. Si tengo pérdida del pulso previamente palpable, tengo que sospechar de que algo está pasando. Debo de mirar y apoyarme, si puedo, en una ecografía Doppler para mirar si esta está alterada. Una extremidad fría, pálida, como les decía ahora, nos indica que hay una interrupción del flujo arterial y por ende debemos estar pendiente de ella. Ahora también, un hematoma que se hace cada vez más expansivo también nos hace sospechar a que estamos ante una lesión vascular que puede ser grave. La hemorragia arterial grave, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es una compresión directa sobre la hemorragia. Si esta no es posible y el paciente se nos está exsanguinando y el paciente tiene alto riesgo de descompensación hemodinámica rápida, es un paciente que yo puedo tomar la alternativa de usar el torniquete. Hay muchas teorías y muchos conceptos sobre el uso del torniquete. Cada vez se estudian más, cada vez existen torniquetes diferentes. Pero se debe tener en cuenta de que él se puede usar bajo manos responsables sin ningún problema. Es por eso que estos pacientes con el manejo del torniquete, como les decía anteriormente,
en unas manos expertas se puede manejar sin problema. ¿Por qué? Aquí podemos ver en este cuadro la tolerancia que tienen los órganos hacia la isquemia, donde podemos ver el corazón y el cerebro y los pulmones pueden, digámoslo así, no sufrir una isquemia grave entre los 4 a los 6 primeros minutos, pero los riñones, el hígado, el tracto gastrointestinal pueden ir desde 45 a 90 minutos y el músculo, hueso y piel puede ir entre 4 a 6 horas. Eso no quiere decir que vamos a estar tranquilos colocando un torniquete 3, 4, 5 horas, pero sí nos da a entender, a perderle un poco de miedo a hacer un torniquete en el caso de que el paciente lo requiera. En las fracturas de fémur bilateral tenemos que reconocer que su manejo es igual al unilateral, pero hay que tener en cuenta que estos tienen lesiones más severas asociadas, tienen mayor sangrado, mayor falla orgánica y mayor riesgo de muerte. Por eso que le tenemos que enfocarnos muy bien en este paciente y determinar rápido, especialmente si hay un compromiso vascular o no, y ser corregido. La inmovilización es muy importante sobre estas fracturas, sea unilateral o bilateral. La aplicación apropiada de una férula de inmovilización para estos pacientes van a disminuir el sangrado, 2, van a reducir el dolor, 3, van a prevenir el posterior compromiso neuromuscular y además de eso va a prevenir la lesión de los tejidos adyacentes. Esto es eso, que la parte de inmovilización es adecuada. Muchas veces el paciente llega al servicio de urgencia sin inmovilización o puede ya venir inmovilizado de manera correcta por el personal prehospitalario. Pero usted como médico o como profesional de la salud debe conocer cómo se deben aplicar las distintas férulas para cuando tenga este tipo de eventos en el servicio de urgencias, usted mismo poder aplicar, hacer una adecuada tracción y hacer la inmovilización adecuada. Otro problema que se nos puede pasar en el trauma musculoesquelético es la condición de un síndrome por aplastamiento. El síndrome por aplastamiento ocurre cuando hay individuos que sufren una lesión o compresión de una gran masa muscular. A menudo se observa en el muslo o la pantorrilla. Esta parte es importante reconocerla, ya que el daño muscular severo que ocurre en estos pacientes con la combinación de una lesión directa hace que puede llevar a una isquemia muscular y a una muerte celular, por lo cual hay liberación de mioglobina, la cual puede conllevar posteriormente a una muerte o a una lesión, del riñón, causando una falla renal aguda. Por eso que estos pacientes con síndrome compartimental, el manejo primario en el servicio de urgencias, el síndrome por aplastamiento que va a estar acompañado también de un síndrome compartimental, el manejo prioritario por urgencia es iniciar la terapia rápida con fluidos agresiva durante toda la reanimación, buenos líquidos endovenosos, recuperar la perfusión de la extremidad y evitar de esta manera todos sus desenlaces que pueden llevar. Ahora, de esto va en la mano también el síndrome compartimental. El síndrome compartimental se puede presentar además cuando tenemos una fractura de tibia o antebrazo, cuando tenemos lesiones o inmovilizaciones y de esta se colocan vendajes o yesos muy apretados, cuando tenemos un compromiso severo muscular, los pacientes con quemaduras o pacientes con presiones externas graves. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que podrían presentar estos pacientes? Uno es el dolor mayor cuando tiene esta lesión. Hay un dolor bastante agudo, bastante fuerte. Lo dos es el dolor cuando se estira, cuando hay un estiramiento pasivo, digámoslo así, del músculo afectado, el dolor aumenta, el edema es tenso y del compartimento afectado. Además de esto, el paciente puede presentar parestesias y sensación alterada distal del comportamiento afectado. ¿Qué debemos hacer? Todo paciente que tenemos con sospecha de un síndrome compartimental, paciente, es el manejo, reanimación con líquidos primario, pero el manejo de esto es netamente quirúrgico. Cuando hacemos la reanimación ya tenemos que estar pidiendo la valoración quirúrgica para hacer una fasciotomía, que es el manejo adecuado para este paciente, si es realmente el manejo que va a mejorar el paciente. Otro evento que se puede presentar son las fracturas abiertas y las lesiones articulares abiertas. Entonces,
lo que tenemos que tener en cuenta acá es siempre verificar, se va a verificar siempre, este diagnóstico va a ser completamente visual. Es muy evidente observar la fractura expuesta, ¿sí? Entonces, el primer examen es visual, el primer diagnóstico va a ser visual. Segundo, hay que ir y verificar los pulsos distales a la lesión y el cemento fracturado de la extremidad. En ningún momento se debe explorar la herida como tal. Lo que sí debemos hacer es siempre a estos pacientes hay que darle manejo antibiótico a todos los pacientes por la gran exposición que han tenido estos pacientes. Ahora, las cefalosporinas de primera generación son los más usados en estos pacientes y debes remover las partículas, la contaminación evidente que tengan la fractura, se debe cubrir la extremidad con un vendaje estéril y húmedo e inmovilizar la extremidad de manera adecuada y una consulta quirúrgica precoz, que en este caso sería ortopedia. Si hay un daño vascular asociado, muchas veces ortopedia lo podría solucionar o concomitante con cirugía vascular o cirugía general. En este siguiente cuadro les voy a traer a telación algo muy importante para que lo tengan claro, cómo es el manejo de los antibióticos en estos pacientes. Sin embargo, tengan en cuenta que cada institución puede tener su protocolo para este tipo de lesiones y cómo van a manejar los antibióticos. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo es el manejo de estos medicamentos. Entonces, en el siguiente cuadro es una guía de dosificación de los antibióticos intravenosos basados en el peso. Entonces, como podemos mirar, vamos a ver primero el tipo de fractura. Entonces, si tenemos una herida menor a 1 centímetro, si hay contaminación, no hay daño mínimo de los tejidos blandos, entonces podemos usar las cefalosporinas de primera generación, como es la cefazolina, y vamos a usar, si el paciente pesa menor a 50 kilos, es 1 gramo cada 8 horas. Si el paciente pesa entre 50 y 100 kilogramos, son 2 gramos cada 8 horas. Y si el paciente pesa más de 100 kilogramos, son 3 gramos cada 8 horas. ¿Sí? Si el paciente presenta alergia a las cefalosporinas, como anafilaxia o algo grave, o a la penicilina, en lugar de las cefalosporinas de primera generación se recomienda la clindamicina. A una dosis si pesa menos a 80 kilos, se usan 600 miligramos cada 8 horas. Si el paciente pesa más de 80 kilos, se usan 900 miligramos cada 8 horas. Ahora, si yo tengo una herida que va desde 1 a 1 centímetro, con un daño moderado de los tejidos blandos y una fractura conminuta, también vamos a respetar las mismas dosis de la cefalosporina al caso anterior y las mismas dosis de la clindamicina al caso anterior en caso de que el paciente presente alergia. Pero si yo tengo un daño severo de los tejidos blandos y una contaminación sustancial con lesión vascular asociada, pues la dosis de la cefalosporina de primera generación es igual, o la clindamicina, si hay alergia, es igual, pero debo de tener en cuenta el uso de la gentamicina como una dosis carga en el departamento de urgencias. ¿A qué dosis? De 2.5 miligramos por kilo para los niños y el paciente entre 70 kilos más o menos son 340 miligramos. Si yo tengo un paciente con una contaminación con tierra de granja o agua de estación, independientemente del tamaño de la severidad de la herida, a estos pacientes inmediatamente se le debe usar piperacilina tazobactam para hacer una cobertura de amplio espectro para todos los gérmenes gram positivos y gram negativos, con las dosis de 3.375 gramos cada 6 horas en los pacientes que pesan menores a 100 kilos y 4.5 gramos cada 6 horas en los pacientes que pesan más de 100 kilos. Si existe alergia o anafilaxia a esta penicilina, pues ya toca mirar con el departamento de infectología qué tratamiento es el más adecuado para este paciente. De esta manera aprendemos a manejar de manera cuidadosa los antibióticos en los pacientes con estas fracturas expuestas. Otras lesiones que se pueden presentar son las lesiones asociadas, como son las lesiones vasculares.
Se debe sospechar de una lesión vascular en la extremidad cuando tengo un trauma contuso, cuando tengo un trauma por aplastamiento, cuando tengo un trauma por torsión, cuando tengo una lesión penetrante o cuando tengo una luxación de la extremidad. Es ahí donde debo de pensar de que el paciente puede tener una lesión vascular. Pero de esto siempre tenemos que tener en cuenta la evaluación, lo que decíamos, una frialdad o una lentitud en el llenado capilar o un pulso distal disminuido o ausente me hacen pensar de que yo tengo un compromiso a nivel vascular, ¿sí? Entonces, una extremidad a nivel distal fría, pálida y sin pulso, puedo tener un grave compromiso a nivel vascular. ¿Cuál es el manejo para estos pacientes? Pues tenemos que hacer una realineación de la fractura e inmovilización lesionada. Es una maniobra salvadora. Lo que hablábamos tempranamente, si yo tengo una clara deformidad en una extremidad, como por ejemplo una fractura a nivel del maleolo inferior, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enderezar la fractura o de esa manera hacer una tracción y corregirla y de esta manera liberar esa presión que se está generando sobre el vaso y de esta manera mejorarle la perfusión distal a este miembro inferior mientras esto ya es reparado de manera quirúrgica. Recuerden que yo siempre que hago todas estas maniobras hago mi reanimación primaria, pero estos pacientes por trauma casi siempre en su mayor estancia van a estar consultados por un servicio quirúrgico, ya sea ortopedia, vascular o cirugía general. Cuando tenemos una lesión de articulaciones y los ligamentos, por lo regular no es que cuando no están luxadas no amenaza usualmente la extremidad. Sin embargo, no obstante, hay que tener mucho cuidado con estas lesiones y debe tener un diagnóstico precoz para optimizar de esa manera la funcionabilidad posterior de esta articulación. En el examen físico va a haber hipersensibilidad a la articulación afectada y además de esto podemos presentar en algún paciente gran edema que puede estar acompañado de quimosis y esto puede estar significando, especialmente en la rodilla, de que tengamos una hemartrosis, dándote que esto, cada vez que aumenta más el sangrado a nivel articular, el paciente va a presentar cada vez más dolor y más disfunción. Es por esto que el manejo para estos pacientes siempre va a ser una inmovilización adecuada, reevaluar varias veces el estado vascular y nervioso de la extremidad y se debe tener una consulta quirúrgica. Sin embargo, un paciente con una hemartrosis, con un paciente demasiado sintomático, con mucha limitación a la función y que tengamos claro de que lo que estamos ante eso, estamos en una hemartrosis, un médico en urgencias puede hacer el drenaje con aguja en urgencias hasta obtener la valoración quirúrgica. Entonces, recordando de manera amplia, nuevamente, para todos los traumas que hemos observado en estos 6 módulos, es importante recordar siempre la historia clínica del paciente completa, el ambiente donde el paciente recibió el trauma, toda la cinemática del trauma, toda la información que nos debe dar el personal prehospitalario para tomar decisiones, saber si tuvo un impacto de alta energía o de baja energía. Todo esto nos ayuda a revisar siempre el ampla del paciente, el mecanismo de lesión, cómo fue la lesión, qué tipo de accidente sufrió. Todo eso nos ayuda a tomar decisiones. Y muy importante siempre, no dejen de comunicarse con la atención prehospitalaria. Toda esta información valiosa la van a obtener de ellos. Terminando esta parte, es muy importante recordarles que cuando yo recibo un paciente críticamente enfermo en urgencias, siempre mis órdenes tienen que ser oxígeno, vena, monitor. Cuando yo ordeno estas cosas, estoy tratando de corregir lo que pone en riesgo la vida del paciente y de esta manera posterior hago un ABC primario de manera ordenada y si tengo un servicio coordinado, puedo hacer ABC y los demás están haciendo valoración secundaria mientras que yo estoy garantizando esto en el paciente. El trauma en urgencias hay que actuar de manera rápida y se pueden complicar en minutos. Entonces, esperamos que con estos 6 módulos que acabamos de ver en este curso
puedas tener una guía de cómo tratar tus pacientes en urgencias. Los invito a que sigan leyendo y aumentando sus conocimientos. Las guías más apropiadas para uno leer sobre estos temas es el ATLS, que está para todo el personal de salud y está libre a nivel mundial para que sea estudiado por ustedes.